Hola, soy Daniela. Tengo una fobia muy extraña. Me da miedo tocar ombligos e incluso hasta mirarlos. Sé que es una tontería, de hecho es muy tonto, pero así es. El ombligo que todos tenemos es lo que convierte mi vida en un infierno. ¿Qué quieres decir exactamente?, se preguntarán. Permítame que se los explique. 1. No puedo tocar mi propio ombligo. 2. No dejo que nadie, ni siquiera mi mamá, toque mi ombligo. 3. No puedo tocar el ombligo de nadie. 4. No puedo mirar cuando alguien se toca su propio ombligo. 5. Y esto es lo peor. Cuando veo a alguien con el ombligo expuesto, no puedo mirar su vientre porque temo que se toquen su ombligo. Todos son realmente malos, pero el último, no poder mirar los vientres de otras personas, realmente ha afectado mi vida. Enseguida te diré por qué eso es lo peor. Comencé mi historia diciendo que tengo fobia a los ombligos, pero algunos tal vez no sepan lo que significa fobia. Una fobia es tener un miedo intenso e irracional a algo. ¿En qué se diferencian un miedo normal y una fobia? Aquí va un buen ejemplo. Digamos que tienes 5 o 6 años y estás jugando con un perro. El perro te muerde la mano y por supuesto te asustas mucho. Después de esto podrías desarrollar miedo a los perros. No quieres tocarlos porque temes que te muerdan. Esto se llama tener miedo de los perros y es normal, porque está basado en una experiencia negativa que tuviste. Tener una fobia a los perros es algo diferente. Puedes tenerle fobia incluso si no has tenido malas experiencias. Y cuando tienes fobia a los perros, te asustas incluso cuando ves un precioso cachorrito. Les contaré qué pasa en mi caso. ¿Qué siento cuando veo el ombligo de otra persona? Primero, mi corazón empieza a latir rápido. Empiezo a transpirar mucho y no puedo respirar. Siento pinchazos en manos y pies. Esto es lo que provoca en mí nada más que mirar un ombligo. Si llego a ver a alguien tocándose su ombligo, entonces me vuelvo completamente loca. Me cubro la cara para no tener que ver lo que está haciendo. Pero es como si una fuerza invisible me obligara a mirar y empiezo a hacer ruidos extraños. Una vez una amiga de mi madre vino con su hija que tiene la misma edad que yo. Estábamos charlando en mi habitación. De pronto levantó su camisa y me mostró el ombligo. Me perforaron el ombligo la semana pasada. Dolió, pero valió la pena. ¿Crees que se ve bien?, preguntó. Mientras decía esto, tocaba con su dedo el piercing que tenía en su ombligo. Todo fue tan rápido que no pude decirle que se detuviera. Mi primera reacción fue cerrar los ojos, pero aún podía seguir viendo la imagen de su ombligo en mi cabeza. Apreté los puños y comencé a hacer ruidos como un animal salvaje. Me senté en el suelo con la cabeza en las manos. Seguí haciendo esos ruidos y balanceándome. Cuando volví en mí, mi mamá estaba en el cuarto. Dijo que la chica había salido corriendo de casa. Su madre había ido tras ella para ver qué pasaba. Después de media hora, aún no habían regresado. Si yo fuera ella, también tendría miedo. Me ruborizo solo por contarlo ahora. Obviamente no soy la única que tiene esta extraña fobia. Se llama onfalofobia. Como la mayoría de los términos médicos, viene del griego. La onfalofobia es más común entre las mujeres y suele comenzar en la adolescencia. En mi caso comenzó hace 2 años y medio. Al principio no entendía lo que pasaba. En verano duermo con shorts. Empecé a sentirme incómoda porque la cintura del pantalón rozaba mi ombligo. Empecé a despertarme en medio de la noche por esto y me di cuenta de que algo estaba mal. Una mañana pensé, tal vez haya una herida en mi ombligo y por eso se siente incómodo. Y toqué mi ombligo ligeramente con la punta del dedo. Sentí como si estuviera tocando mis órganos internos. De inmediato sentí que iba a perder el conocimiento y me desmayé. Nunca más toqué mi ombligo ni tampoco permití que nadie más lo hiciera. Hasta el día que voy a contarles ahora. Lamentablemente esta fobia es un problema que afecta a mi vida más de lo que creen. Por ejemplo, me gustaba mucho ducharme, pero ahora es una tortura porque tengo miedo de tocar mi ombligo. Ya no puedo ir a la playa o a la piscina. Tan solo imaginar ver docenas de ombligos a mi alrededor me dan calambres estomacales. Pero son cosas que puedo controlar. Puedo dejar de ir a la playa y listo. Pero a veces me encuentro accidentalmente con ombligos, como cuando en un ascensor alguien lleva el ombligo expuesto o veo el ombligo de un actor en una enorme pantalla de cine. Te daría pena si me vieras en esos momentos porque me dan ataques de pánico. Entonces, ¿cómo puedo hablar tan cómodamente de algo a lo que soy tan sensible? Sigo diciendo ombligo una y otra vez.
¿No me siento incómoda? Sí, pero no tanto como antes, porque estoy yendo a terapia desde hace 4 meses y medio. Evité ir a terapia todo el tiempo que pude. Tuve que pasar una mala experiencia muy mala para decidirme a ir. Una noche estaba estudiando. Sentí un dolor alrededor de mi ombligo. Al principio intenté ignorarlo, pero pronto se volvió insoportable. Pensé en googlearlo porque no pude, porque tenía miedo de que al tipear dolor de ombligo salieran miles de fotos de ombligos. Me estaba volviendo loca. Finalmente llamé a mi hermana Claudia y le conté todo. Se asustó al ver cuánto dolor sentía y quiso contárselos a nuestros padres. ¿Puedes googlearlo primero? Al menos veamos si podría hacer algo serio, le dije. Claudia comenzó a navegar por sitios de salud. Un sitio web tenía una lista de causas según el tipo de dolor. Me preguntó cómo era el dolor. Como puñalada en el estómago, dije. Según el sitio web, este tipo de dolor en el ombligo podría significar que tu apéndice ha estallado. ¿Mi apéndice estalló? Eso era lo peor que le podía pasar a alguien como yo. Mi corazón latía con fuerza. Imaginen, el doctor iba a examinarme tocándome el ombligo. Mamá, papá, las enfermeras, todo el mundo lo miraría. Y lo peor es la cirugía de apendicitis. No podía respirar. Todo mi abdomen, incluyendo mi ombligo, se iba a convertir en el centro de atención. Mucha gente iba a tocar y mirar mi ombligo y hablarían acerca de él. En ese momento me desmayé. Casi desmayándome le dije a Claudia, no le digas a mamá y papá, estoy lista para morir. Desperté en un cuarto de hospital. El diagnóstico de Claudia acertó. El problema sí era mi apéndice. Lo curioso es que cuando el doctor empezó a revisarme, me desperté. De hecho, cuando me tocaba el ombligo, abrí los ojos y lo observé. Me llevaron a cirugía de inmediato, pero no recuerdo nada de esto. Mi cerebro probablemente tomó el control y decidió noquearme. Mejor, porque no habría podido pasar por esto conscientemente. La cirugía salió bien, pero las cosas fueron muy difíciles después. Ya me conocen lo suficiente para imaginarse cómo fue todo. No hace falta que lo repita. Solo les diré esto. Tuvimos que volver 4 veces para cambiar el vendaje de la herida. Esto por sí solo podría haberme costado 4 años de vida. Una vez que me recuperé, mis padres me llevaron a una clínica psiquiátrica especial. Es un centro para el tratamiento de fobias. Crearon un plan de tratamiento después de la primera reunión y comencé a ver a una terapeuta regularmente. La clínica tiene 12 años y yo era apenas su segundo paciente que tenía fobia al ombligo. Durante el tratamiento conocí a muchos otros pacientes. Vi que la fobia más común es el miedo a las alturas. Se llama acrofobia. Ellos ni pueden mirar una foto que haya sido tomada desde un lugar alto. Otra fobia común es el miedo a volar. Esas personas tienen terror de subirse a un avión. La gente se sorprendía al contarles sobre mi fobia. Les resultaba difícil de creer. Solo 2 de ellos no reaccionaron así porque tenían fobias tan inusuales que pensaban que las mías no eran tan extrañas. ¿Se las cuento rápidamente? Son muy interesantes. Una se llama gelotofobia. Viene de la palabra griega gelos, que significa risa. ¿Adivinaron, verdad? Sí, miedo a la risa. La gente con esta fobia tiene miedo tanto de la risa en sí como de la gente que se ríe. Esto hace que les den terror los chistes y cualquier cosa que pueda hacer reír a ellos mismos o a la gente a su alrededor porque tienen mucho miedo de la risa. La persona que tenía esta fobia era un académico de 40 años especializado en historia del Antiguo Egipto. La historia le aburría, pero que decidió dedicarse a ella porque pensaba que las personas que se dedicaran a la historia son personas aburridas que rara vez sonríen. Eligió esta profesión para rodearse de personas que nunca se ríen. Cuando lo conocí, había progresado con su tratamiento, así que estaba bastante bien. Incluso me pidió que contara un chiste para demostrar que estaba mejor. La otra fobia muy interesante es la cacofobia. Proviene de la palabra griega caco, que significa malo o desagradable. ¿De qué crees que se trata esta fobia? Esta es más difícil de adivinar. Es el miedo a la fealdad. La gente con cacofobia no puede ver las caras de las personas que piensan que son feas. No pueden ni estar cerca de ellos. Por ejemplo, si alguien que consideran feo se sienta junto a ellos en un avión, tienen una reacción física. La mujer en tratamiento por cacofobia tenía 30 años. Dijo que califica la apariencia de todos del 1 al 10 y tiene que mantenerse alejada de aquellos a quienes juzga que son inferiores a un 7. No te enfades con ella,
porque eso está absolutamente fuera de su control. Por favor, recuerden lo que es una fobia. Tener un miedo a algo de forma extrema e irracional. Mi tratamiento todavía está en curso y como puedes ver, va bastante bien porque no tengo ninguna dificultad para hablar de ombligos. Todavía no puedo mirar los ombligos de otras personas, pero ya puedo ver el mío. Incluso ya he empezado a tocarlo de vez en cuando. Gracias por escucharme. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a este canal. Adiós. Hola chicos, soy Isabela. Lamentablemente mi familia se separó por mi culpa. Tuve que tomar una decisión muy importante. Lo pensé muchísimo y creo que tomé la decisión correcta. Pero todavía no estoy 100% segura. Pónganse en mi lugar cuando escuchen esta historia. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Yo sabía que mi mamá y mi papá estaban teniendo problemas. Todo fue a causa de mi madre. No toleraba a mi padre para nada. Le gritaba cada vez que podía. Mi papá es muy tranquilo. Nunca le escuché decir nada malo. Es bueno al extremo de ser ingenuo. Por eso no podía aceptar el comportamiento de mi madre hacia él. Pero podía ver que mi papá amaba mucho a mi mamá a pesar de todo. Un día, mirando el Instagram de mi mamá, vi que alguien que no conocía había puesto like en todas sus fotos. Me pareció muy raro. Yo solo doy like a algunas. La cuenta de ese hombre era privada, así que no podía ver quién era. Mi mamá dejó de trabajar cuando yo nací. Así que su círculo social consistía de sus amigas de la universidad y las madres que conoció en mi escuela. Pero parecía que mi mamá tenía un admirador. Por lo que podía ver en su pequeña foto de perfil, era bastante guapo. Busqué en Google su nombre, pero no apareció nada. No quise preguntarle a mi mamá al respecto, pero tenía curiosidad por saber qué estaba pasando. Cada vez que mi mamá publicaba una foto nueva, comprobaba si el hombre le ponía un like. Él nunca se perdía ni una. Me di cuenta de otra cosa al mirar sus fotos. Ya no publicaba en Instagram las fotos que nos tomamos juntas. Las últimas 15 o 20 fotos eran solo de ella. Un día ya estaba ocupada en la cocina y se me ocurrió un plan. Mi padre aún estaba en el trabajo. El teléfono de mi mamá estaba cargando en la sala. Ella vino a ver algo en su teléfono y luego volvió a la cocina. Cogí el teléfono antes de que la pantalla se bloqueara. Mi corazón latía como loco. Abrí Instagram y miré sus mensajes. Como pensaba, había muchos mensajes entre el hombre y mamá. Los fui mirando todos. La mayoría eran cosas como, hola, ¿cómo estás? Seguí bajando y entonces vi un mensaje del hombre que decía, te extraño. Ella respondió, yo también, pero por favor no escribas cosas como estás aquí. Mi teléfono siempre está a la vista en casa. Me enojé mucho con ella. Entonces revisé el perfil del hombre. Todas sus fotos eran del gimnasio. ¿Sería adicto al gimnasio o entrenador personal? Mamá estaba engañando a mi papá con este tipo. Lloré mucho en mi habitación. Me sentía muy mal por mi padre. Esto era lo peor que ella podía hacerle. Decidí que tenía que hablar con mi madre al respecto. La llamé y le pedí que viniera a mi habitación. Así que ahora nos comunicamos por teléfono en la casa, dijo mientras entraba. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. Se asustó y preguntó, ¿qué pasa, Isabela? Y empecé a llorar de nuevo. Le conté lo que había visto. Ella no lo negó. Eres lo bastante mayor para entender esto. Nunca amé a tu padre. Nuestras familias nos presionaron para casarnos. Era demasiado joven para decir que no, pero no he tenido ni un segundo de felicidad en este matrimonio, dijo. Entonces deberías haberte divorciado. ¿Por qué seguiste casada?, le pregunté. Porque entonces tú naciste y no quería que crecieras sin un padre, dijo. Por un momento casi sentí que lo que hizo estaba justificado, pero luego pensé en mi padre y me enojé mucho. Estaba a punto de decir, mi papá es una buena persona, no debiste hacerle esto, pero ella me interrumpió. ¿Crees que tu padre merecía estar conmigo? Es un flojo, llevo años aguantándolo. Ni se te ocurra defenderlo, ahora quiero vivir mi vida. Dijo y se fue, golpeando la puerta. Me enojaba mucho que estuviera tan cómoda con todo esto. ¿Y ahora qué debería hacer? ¿Iba a formar parte de esta mentira? Al principio me calmé y pensé durante mucho tiempo. Finalmente tomé mi decisión. Mi papá tenía que saber que mi mamá lo engañaba y debía ser yo quien se lo dijera. Les voy a contar rápidamente esta parte porque me duele recordar esta noche. Cuando mi papá llegó a casa, lo llamé a mi habitación y le conté sobre los mensajes y lo que hablé con mi madre. Estaba choqueado, su cara se puso roja, estaba por llorar. Como siempre actuó con calma. Tal vez fue una confusión. Déjame hablar con tu madre, dijo. Volvió rápido. Isabela, tu mamá se fue, dijo muy triste. Me dio una nota que tenía en sus manos. El papel decía, no quiero irme de casa de esta manera, pero aún así estoy muy feliz de haberme ido.
Mi mamá sabía que le contaría todo a mi papá cuando lo llamé a mi habitación. Mientras hablábamos, empacó algo de ropa en su maleta y dejó a su marido y a su hija. Pueden imaginar lo que pasó después. Nuestra vida cambió por completo. Mi padre trató de ocultarlo, pero me di cuenta de que la pasaba muy mal. Yo, por otro lado, seguía preguntándome, ¿hice lo correcto contándole? ¿Pero qué más podía hacer? ¿Fingir que no sabía que mi mamá lo estaba engañando? Mi padre debió darse cuenta de lo que me pasaba. Una noche en la cena dijo, Isabela, hiciste lo correcto. Y tu mamá hizo lo correcto al marcharse. Ninguna de ustedes tenía otra opción. Me sentí aliviada cuando dijo eso. ¿Entonces qué pasa ahora?, pregunté. Él solo sonrió. Vamos a limpiar la mesa, dijo. Sabía lo que quería decir. Seguiríamos con nuestras vidas. De todos modos, no teníamos otra opción. Los días pasaron muy rápido. Me daba cuenta de la ausencia de mi mamá, pero lo raro era que no la extrañaba para nada. Cada vez que pensaba en ella tenía una gran sensación de vacío por dentro. Ella me abandonó. Ahora quiero vivir mi vida, me había dicho. Ella había preferido otra vida y a otra persona antes que a mí. Una noche sucedió algo inesperado. Mi teléfono sonó y era mi mamá. No sabía si debía atender o no. ¿Por qué me llamaba? ¿Se arrepintió de irse? Decidí contestar. Ella se oía muy triste. Isabela, cariño, te extraño mucho. ¿Puedo verte mañana? Hay algo importante de lo que quiero hablarte, dijo. Sentí que también la extrañaba, pero no quería admitirlo. Contesté muy fríamente y le dije, no puedes porque no quiero verte. Y colgué el teléfono. Pero estaba nerviosa. ¿Había hecho lo correcto? ¿Qué sería eso tan importante? ¿Debía contarle a mi papá que mamá había llamado? Me fui a la cama pensando en eso. Estuve muy confundida toda la semana. Me alegré de que mi madre estuviera triste y me echara de menos. Pero si esa era la vida que quería, ¿por qué me extrañaba? No le dije nada a mi padre. Nos acostumbramos a nuestra nueva vida y todo estaba tranquilo. Sabía que él estaba pensando en mi madre todo el tiempo, pero no quería volver a agitar las cosas. Ese sábado me desperté tarde. Era casi al mediodía. Tomé mi teléfono y miré mis mensajes. Había un mensaje de un número que no conocía. No podía creer lo que veía. Decía, Isabel, ayúdame, por favor, ven aquí con tu padre y sálvame. Estoy escribiendo desde el teléfono de otra persona. Voy a borrarlo ahora. Por favor, muéstrale a tu padre la ubicación que envié. Lo leí todo de nuevo, incrédula. Sí, sin duda era mamá. Revisé la ubicación. Estaba a unos 5 kilómetros de nuestra casa. ¿Qué había pasado? ¿De quién íbamos a salvarla? Corrí a ver a mi padre y le mostré el mensaje. Entró en pánico. ¿Vamos a ir?, pregunté. Dijo, ¿qué clase de pregunta es esa? Tenemos que ir y al menos ver lo que le está pasando. Cuando estábamos en el auto, mis manos transpiraban. Estaba asustada, pero al mismo tiempo emocionada de ir a ver a mamá. Tenía mucha curiosidad por ver lo que íbamos a encontrar. Después de conducir un rato, finalmente llegamos allí. Era un edificio alto. Conté los pisos desde el auto, eran 8. ¿Mi mamá estaba en uno de ellos? ¿Cuántos apartamentos había en cada piso? ¿Por qué no había escrito toda la dirección? Tal vez ella no la sabía. Tal vez la trajeron por la fuerza. ¿De quién era el teléfono del que escribió? ¿Dónde estaba el suyo? Le estaba haciendo a mi padre todas esas preguntas. Él asentía y miraba la entrada del edificio con mucha preocupación. Entonces un hombre salió y lo reconocí de inmediato. Era el hombre por el que mi madre nos había dejado. Bastaba con verlo para saber que pasó toda su vida en el gimnasio. Dije, ¿es él? Y mi padre sabía lo que quería decir. Papá apretaba el volante con tanta fuerza que me preguntaba cómo volveríamos a casa si lo rompiera. Con una voz desesperada dijo, esto no supera, hay que llamar a la policía. La policía llegó pronto. Les dijimos lo que sabíamos. Entraron en el edificio y revisaron cada apartamento uno por uno. Encontraron a mamá en un apartamento del 6º piso. Cuando la sacaron, corrió hacia nosotros de inmediato. Ella estaba feliz y quiso abrazarme. Me dio pena y dejé que me abrazara, pero yo no la abracé. Nos enteramos de todo mientras mi madre hablaba con la policía. El hombre la trajo al apartamento. Ella pensó que él vivía allí, pero descubrió que el apartamento se alquilaba por día. Él estaba casado. Cuando mi madre se enteró, ella quiso irse, pero el hombre no la dejó. Le quitó el teléfono a mi madre. Cerraba la puerta con llave cuando salía. Mi mamá envió el mensaje desde su teléfono mientras él dormía. La policía preguntó, ¿por qué no nos llamó a nosotros en lugar de a su hija? Mi madre murmuró algo, pero no dio una respuesta coherente. Les diré por qué ella no llamó a la policía. Quiso usar esta situación para arreglar las cosas con nosotros.
Si hubiera llamado a la policía, la habrían salvado, pero nosotros no nos habríamos enterado. Me contactó a mí porque quería que presenciemos todo y la viéramos como una víctima. Según su plan, al verla así, tendríamos lástima de ella y la perdonaríamos. Si ella había planeado todo esto, entonces realmente quería recuperarnos. ¿Pero hubiera querido volver si ese hombre fuera soltero? Claro que no. Seguiría viviendo con ese hombre como quería. Pero cuando las cosas no salieron a su manera, ella quiso sacar provecho de esta mala situación. Al día siguiente, papá y yo volvimos a nuestra vida tranquila. Unos meses más tarde, mis padres se divorciaron. Obviamente, elegí vivir con mi padre. Mi mamá tiene el derecho legal de verme, pero no tiene agallas para hacerlo. Porque ella puede imaginarse las cosas que le diría y tiene miedo de oírlas. Bueno, eso es todo, chicos. Contarle a mi padre que mi madre lo engañaba cambió mi vida, la de mi madre y mi padre por completo. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Por favor, déjenme sus comentarios, quisiera saber qué piensan. Si les gustan las historias como la mía, pueden suscribirse al canal ahora. Adiós.